hemos venido hablando de la ley, de las reglas, de las normas. Y Pablo ha estado moviéndose entre la ley mosaica, la ley judía, pero también ha estado tocando las normas farisaicas o las normas religiosas, las normas confesionales, denominacionales, esenias, saduceas, etcétera, etcétera, y nos ha mostrado cómo se convierten en cargas que no son las que nos van a acercar al Señor, sino que por el contrario el pecado se aprovecha de todo esto para hacernos pecar más. Y a veces es difícil entender que el pecado aprovecha las normas que consideramos que nos van a ayudar a mejorar para empujarnos a pecar más. Pero si lo vemos en nuestra propia vida, nos damos cuenta que es así. Hablábamos de varios ejemplos, como el niño que le dicen que no tome tal pastel, tal torta que está en ciertos sitios, mientras no se lo habían dicho, se lo habían prohibido, no había tenido el incentivo de ir a comer la torta, pero apenas lo prohíben, tiene el incentivo para hacerlo. La silla que está recién pintada con el letrero de no tocar pintura fresca, y nos motiva como a mirar a ver si es cierto que la pintura está fresca o no, y tocar, ir en contra de esa norma que a veces está allí. Y lo que nos está diciendo hasta ahora Pablo es que la ley es buena porque la ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestra necesidad de Dios, pero que también la ley, por otro lado, nos incentiva, nos motiva a pecar más. Y aunque hoy vamos a leer a partir del versículo 14, a reflexionar mejor, a partir del versículo 14, quisiera retomar el versículo 13, porque el versículo 13 es como un resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada y la semana antepasada. Y si repasamos este versículo 13, fácilmente entramos en sintonía, como que engranamos fácilmente en la reflexión del día de hoy. Dice el versículo 13: pero entonces, lo que es bueno, está hablando de la ley, porque él viene hablando que la ley es buena. Lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Y después dice, de ninguna manera, que es lo que hemos venido hablando. La ley no es la que nos mata, de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, es decir, el pecado valiéndose de la ley que es buena, utilizando a la ley que es buena, manipulando nuestros corazones para que usemos la ley buena, que es buena, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. ¿Es la ley la que produce la muerte? ¿Qué es lo que produce la muerte? El pecado. El pecado es lo que produce la muerte. Entonces, cuando Dios da la ley, no es para matarnos, no es para destruirnos, es para mostrarnos con la ley que estamos muertos, que no podemos cumplir con la ley. Pero el pecado utiliza la ley para producir en nosotros muerte. Entonces el malo es el pecado. Dice así: ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Si nosotros no tenemos una flecha en la calle que dice que el sentido de esa calle es hacia allá, no sabríamos que cuando venimos hacia acá venimos en contravía y que estamos infringiendo la ley. Mientras no esté esa regla, esa ley, ese mandato, nosotros no sabemos que no debemos ir en este sentido. En el momento que está el mandato nos damos cuenta que estamos infringiendo la ley, la norma. Y eso es lo que hace Dios con la ley. Nos muestra que la estamos infringiendo.
De la otra manera nosotros no sabíamos que la estamos infringiendo. Y cuando cometemos el delito, entramos a juicio. Y si somos sentenciados, ¿el problema es de la ley? Se los voy a preguntar de otra manera. Si una persona es enjuiciada y es sentenciada por homicidio, ¿existe alguna falla en la ley? ¿En quién está la falla? En la persona que infringió la ley. Y es lo que hablábamos hace 8 días. Y lo comparábamos con la máquina de rayos X, que tal vez es el ejemplo más claro que tenemos para entender esto. La máquina de rayos X muestra el hueso roto que hay en mí, pero no tiene la culpa que yo tenga un hueso roto. El problema soy yo y mi hueso roto. La máquina solo me muestra el hueso roto. Así es la ley. La ley me muestra el pecado que hay en mí. Y con dañar la máquina, con romper la máquina, no vamos a solucionar el hueso. Con nosotros romper la Biblia y decir no sirve para nada, hacernos los ciegos, los sordos, decir no creo en la Biblia, no vamos a solucionar nada. Seguimos infringiendo la ley. Aunque saquemos cualquier excusa ante la palabra de Dios, si infringimos la ley, la infringimos y estamos condenados. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que está haciendo la ley? La ley es buena. Las reglas son buenas. ¿Por qué? ¿Porque nos ayudan a ser mejores? ¿Porque tienen el poder de cambiarnos? Tampoco. Ni nos ayudan a ser mejores, ni pueden cambiarnos. La máquina de rayos X no puede cambiar el hueso roto. La máquina de rayos X no puede hacer que la persona no vuelva a saltar desde el 3er piso del cual saltó. No puede hacerlo. Solo le muestra la falla que hay. Pero nos muestran lo mal que estamos. Por eso la ley es buena, por eso las reglas son buenas, porque nos muestran lo mal que estamos. Pero no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. La ley no es un generador de energía que nos da poder para vencer. No es que tomamos la ley, nos aprendemos de memoria todo el Pentateuco, toda la Torá, como lo hacían los judíos, y eso nos da un poder especial para vencer. No, al contrario. Esa ley le da oportunidad al pecado para producir más pecado. Entonces, es cuando nos damos cuenta de algo, y es el tema de hoy. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores, cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada, y cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos generar algo, nos sentimos absolutamente incapaces. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Buscar qué? Buscar ayuda afuera. Si yo no puedo, si la ley no puede, si la ley me dice, estás mal y no te puedo ayudar, y yo me miro a mí mismo y me doy cuenta que no me puedo ayudar, solamente puedo buscar afuera. No hay otra manera. Ni la ley ni yo me van a sacar del problema tan grave en que estoy, de la condenación eterna en que estoy. Entonces, es lo que nos viene a decir hoy Pablo. Los nacidos en Cristo vivimos permanentemente con una lucha entre querer hacer lo que le agrada a Dios y simultáneamente fallar en el intento. Porque aunque nosotros seamos salvados por la fe en Jesucristo y por gracia, seguimos teniendo una lucha a la cual se va a referir hoy Pablo. Y así llegamos entonces a Romanos 7, versículo 14. El título de hoy es Frustrado.
Este panorama que les acabo de mostrar es frustrante. Voy a la ley, me muestra que estoy muerto. Voy a la palabra de Dios, me muestra que estoy absolutamente condenado porque no puedo cumplir con la ley. Me miro a mí mismo y me muestra que no puedo salvarme a mí mismo. Y peor aún, conozco al Señor Jesucristo, soy impactado por la palabra de Dios. Sé que he sido declarado justo y no puedo cumplir la ley. Sigo frustrado. Por eso el título de hoy es frustrado. Y el primer punto es frustrado. No entiendo lo que me pasa. Y esa es una sensación de frustración. Frustrado. No entiendo lo que me pasa. Vamos a ir ahora sí al versículo 14. Dice Pablo a continuación: sabemos en efecto que la ley es espiritual. Y aquí es donde comienza este testimonio de lucha de Pablo. Pablo, como les decía hace 15 días, está desnudando su corazón. Está mostrándole a la iglesia de Roma y nos está mostrando a nosotros que como cristiano hay una etapa de la vida en que se vive en una frustración. Tiene una lucha personal y dice, sabemos que la ley es espiritual. Espiritual se refiere a que ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. La ley es espiritual, la ley es buena, como lo acabamos de hablar. Es buena. Sabemos que la ley es espiritual. Fue dada por Dios, es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a decir que es mala si Dios mismo la dio? Si salió de la boca de Dios. Pero dice a continuación, yo soy meramente humano. Y es allí cuando uno se mira al espejo y dice, pero es que yo soy un mero humano. Las otras versiones, la Reina Valera contemporánea dice, pero yo soy un simple ser carnal. La Reina Valera 60, que es la que más conocemos, dice, yo soy carnal. Y me encontré una Biblia hermosísima, la Nueva Biblia Viva, que tal vez le da el mejor sentido a la traducción. A causa de mi naturaleza pecadora, dice. Debemos revisar esto. Porque Pablo dice, soy carnal, tengo naturaleza pecadora, soy meramente humano. Y a veces hemos espiritualizado de una manera no bíblica eso de ser carnal. Y andamos señalando cualquier cosa como carnal sin detenernos a mirar si realmente es la naturaleza pecaminosa la que está actuando o sencillamente es algo diferente. Y a veces escuchamos que una persona es carnal porque está escuchando una canción que no es de alabanza, por ejemplo, y decimos, wow, esa persona es carnal. Vamos a mirar es la intención del corazón, no la canción. ¿Qué es lo que hay detrás? Uy, ese pastor es muy carnal porque predica en blue jeans y camiseta. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es carnalidad o es algo diferente? ¿Qué es lo que es ser carnal? Es que es carnal porque no habla con lenguaje Reina Valera 60. Porque a veces se nos pega tanto el lenguaje que si no hablamos así, posiblemente entonces somos carnales, ¿cierto? De cierto os digo. Ese nos gusta, ¿cierto? Pero si yo le digo, de verdad, que si estoy diciendo esto, ya no suena tan espiritual, ya me volví algo carnal. Hay una palabra que me encanta que usamos, yo la uso, ¿no? Yo me estoy hablando a mí mismo, no crean que estoy hablando hacia afuera. El les. ¿Se dan cuenta que nosotros cambiamos el lo por le? Les bendiga, decimos,
¿cierto? Porque suena Reina Valera 60, Dios les bendiga. No decimos Dios los bendiga como diríamos normalmente. Y es una manera en que vamos creyendo que eso es más espiritual. Y si no uso ese lenguaje, soy carnal. Pero eso no es a lo que se refiere Pablo. Tenemos que darle la verdadera dimensión de lo que dice la Biblia, de lo que es carnal, de lo que es ser meramente humano, de lo que es tener una naturaleza pecadora que todos la tenemos. Y obviamente no se está refiriendo a la carne, ¿no? A esta carne. No se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a eso que todos los seres humanos tenemos. Esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que nos inclina hacia el mal. Porque no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es neutral. Nuestro cuerpo es usado de acuerdo a lo que la mente, impactada por el Evangelio o impactada por el demonio, lo va a dirigir. Este mismo cuerpo puede ser usado para honra o para deshonra. Es neutral. Es eso que hay en nosotros, ese hombre interior, lo llama Pablo en otra parte. Es eso que hay dentro de nosotros que nos lleva a utilizar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro tiempo, nuestros recursos para honra de Dios o para deshonra de Dios. ¿Qué es la carne? Esa mentalidad que en el capítulo 12 vamos a llegar a decir, renuévense, renueven la mente para que cambien sus vidas, es a la que se está refiriendo Pablo aquí. Porque con lo que hay acá y acá, impactado por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, es que vamos realmente caminando como carnales o no. Y ya vamos a entrar un poquito más allá. Pablo acá está diciendo, yo soy meramente humano, soy carnal, pero él no está diciendo que anda en la carne. ¿Sí me explico? Él no está diciendo, estoy absolutamente guiado por la carne, estoy absolutamente guiado por el pecado. Él lo que está diciendo es, soy meramente humano, soy carnal. He conocido al Señor, pero aún mi naturaleza pecaminosa me sigue afectando, me sigue dañando. Y en esta carta, y lo que vamos a ver en los próximos versículos, Pablo le deja claro a los creyentes que aunque ya no estamos esclavos de nuestra pecaminosidad, como lo estuvimos antes de conocer a Jesús, sí tenemos una naturaleza pecaminosa que nos sigue molestando, que nos sigue incomodando y que sigue tratando de hacernos volver atrás. Y que sigue aprovechándose de la ley para dañarnos. Por eso dice a continuación algo que tenemos que tener muy claro. Dice, y estoy vendido como esclavo al pecado. Y esto es frustrante, porque estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de Pablo apóstol, enviado a las naciones, que ha fundado iglesias y que está enviándole una carta a la iglesia de Roma. Y está diciendo, soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Y aquí estamos, no con una persona no creyente. Aquí estamos leyendo las palabras no de una persona que no ha conocido a Cristo. Aquí estamos hablando de una persona sabia y de una persona espiritual. Pero Pablo, a pesar de tener la estatura espiritual que tiene, se ve a sí mismo como una persona que puede y que debe hacer las cosas mejor aún de como las está haciendo. Pablo está yendo en contra de la palabra de Dios.
En lo que hemos visto, Pablo está invitando a las personas a adorar a los Baales, a los dioses de otras naciones. Pablo está diciendo no evangelicen. Pablo está diciendo no oren. Pablo es una persona entregada, tal vez como ninguno de nosotros, al Señor. Ha entregado toda su vida a Dios. Ha renunciado absolutamente a todo para irse a evangelizar a las naciones. Ha renunciado a todo aquello de lo cual se podía ufanar, de sus conocimientos, de sus conexiones políticas y sociales, de sus conexiones religiosas. Ha renunciado incluso a tener un trabajo estable por llevar la palabra, por llevar el evangelio. No es una persona que anda adulterando, no es una persona que anda mintiendo, no es una persona que anda emborrachándose. Y sin embargo dice, soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Y allí tal vez no podemos entender qué está sucediendo. Si él realmente es tan usado por Dios, si él realmente es tan guiado por el Espíritu Santo, si él realmente es llamado apóstol directamente por Jesús porque se lo encontró camino a Damasco, ¿cómo puede este hombre de tamaña estatura espiritual decir, y estoy vendido como esclavo al pecado? Algunos biblistas sostienen que él se está refiriendo a cuando no era cristiano, pero haciendo un estudio detallado de las palabras, no. Él está hablando del presente. Entonces, este hombre de tamaña estatura espiritual está diciendo, soy carnal, estoy vendido al pecado. Y eso tal vez a algunas personas les daría permiso para pecar. Y decir, pero si Pablo, tremendo hombre, andaba pecando, ¿yo por qué no voy a pecar? ¿Yo por qué no voy a vivir una vida licenciosa? ¿Yo por qué no voy a hacer lo que se me antoje con mi existencia? Pero Pablo está hablando de algo específico, especial. Pablo está disgustado consigo mismo. Pablo está enojado con él mismo porque se mira al espejo y se da cuenta que no es lo que quisiera ser. Que ha crecido mucho, que lleva la palabra, que evangeliza, que está yendo por las iglesias, que ha renunciado, que ha ido a la cárcel por causa del evangelio, que ha sido maltratado, golpeado, que lo han tratado de matar. Y sigue siendo fiel a Jesucristo, pero para él es insuficiente, porque el Espíritu Santo lo está animando a cada día a crecer más, cada día a crecer más, y ese es el proceso de santificación. No tiene fin. En esta vida nunca vamos a ser perfectos. A este lado de la eternidad nunca vamos a ser perfectos, pero si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él siempre nos estará diciendo, falta, quiero hacer más en ti, y siempre estaremos, entre comillas, frustrados, porque nos falta camino por recorrer, porque aún seguimos teniendo los pensamientos que no debíamos tener, aunque ya no son los de antes, porque aún seguimos cayendo, hablando lo que no debemos hablar, yendo a donde no debemos ir. Siempre el Espíritu Santo nos va a invitar a ser mejores. Si tú crees que ya estás bien, si tú crees que ya no, si es que lo que yo era, lo que yo soy, ya antes me pasé, el Espíritu Santo no está actuando en ti. El proceso de santificación con el Señor es continuo y no termina hasta el día que partimos de este lado de la eternidad. Hasta ese día no va a parar.
Cada día el Señor nos va a dar herramientas, nos va a dar palabra. El Espíritu Santo se va a mover en nosotros para que cada día algo cambie, para ser más conforme al carácter de Cristo. Pablo reconoce que mientras él peca, mientras él de pronto tiene situaciones de enojo, porque Pablo tenía un temperamento fuerte con algunos de los otros cristianos, está yendo en contravía de lo que quiere Dios para su vida. Y cuando él termina el día y va y se sienta delante del Señor y se sienta con la palabra y habla con Dios, se da cuenta que aquella cosita que hizo iba en contravía de la voluntad de Dios. Y dice: otra vez fallé, otra vez estoy mal. Pablo no está diciendo que está viviendo una vida rastrera. Pablo está diciendo: aún hay pecado en mí. Aún hay algo que me hace resbalar cada vez menos, pero todavía me falta. Muchas veces tenemos un problema los cristianos, y es algo que viene desde Constantino. Constantino nos cambió el cristianismo, nos cambió a un Dios, a un Jesús que quería que lo siguiéramos, y seguirlo implica vivir como Él, caminar como Él, caminar tras sus huellas, aprender de Él, ser cada día más como Él. Ese es Jesús, el de la Biblia. Sígueme, dice. Y nos cambió esa perspectiva de un Jesús al que querían seguir por un Jesús al que había que adorar. Y entonces yo lo adoro, y entonces yo le digo Señor, y me postro y le digo: eres lo grande, eres lo maravilloso, que todo eso es, desde luego que sí, no estoy diciendo que no, pero nos quedamos solamente en la exaltación y no en la obediencia. Y Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y Jesús es un Dios por allá elevado al que yo adoro, pero sigo viviendo mi vida a mi manera. Jesús nunca dijo: adórenme. Jesús dijo: síganme, caminen conmigo, aprendan de mí y vivan como yo vivo. Esto yo hago para que ustedes me imiten. Cuando lavó los pies de sus discípulos, les dijo: yo soy el maestro y estoy sirviéndoles, ustedes también sirvan. Pero nosotros llegamos a un sitio como este y convertimos ese seguimiento en una religión, lo adoramos, lo exaltamos, que hay que adorarlo y que hay que exaltarlo, y ahí nos quedamos. ¿Y el seguimiento dónde está? ¿Y el actuar y el caminar como Jesús dónde está? Y eso es lo que le está sucediendo a Pablo. Pablo no tuvo que vivir un cristianismo constantiniano, donde Jesús se volvió el rey para adorar, pero no el Salvador para seguir, el Señor para caminar con Él, para imitar. Por eso Él dice: yo quiero caminar como Jesús, yo quiero vivir como Jesús, yo necesito parecerme a Él, pero aún hay cosas que sigo haciendo, estoy vendido al pecado. Está frustrado y angustiado. Y sigue el versículo 15 diciendo algo más triste: no entiendo lo que me pasa, dice el versículo 15. No entiendo lo que me pasa. No sé si algún día te has parado frente a la palabra y has dicho: Señor, yo no entiendo lo que me pasa. Sigo haciendo lo que no te agrada. Porque es que nos levantaron y nos criaron en una mentalidad donde sencillamente nos consideramos como correctos porque asistimos a los servicios eclesiales y hacemos un devocional diario y de vez en cuando oramos y todo está perfecto, así mi vida sea un desastre.
Así yo siga pagándole al policía para que no me ponga el parte, o pagándole al empleado lo que no es justo, o evadiendo impuestos. Pero llego a un servicio eclesial y me sé los cantos y me sé los versículos. Pablo hacía mucho más que esto y se postra frustrado y dice: no sé, no entiendo lo que me pasa. Pablo sí estaba entregado al Señor y aún así no entiende lo que le pasa. Ese conflicto que está viviendo Pablo es de lo cual nos habla hoy. Y por eso él está desnudando su corazón, está desnudando su vida delante de los romanos y de nosotros. Está hablando de una experiencia amarga, maravillosamente amarga, maravillosa, porque es la que tenemos que vivir nosotros. Pablo, con ese deseo de agradar a Dios, con ese querer hacer la voluntad de Dios, que le llena su corazón, que brota por sus poros, está allí con lágrimas en los ojos escribiendo: no entiendo lo que me pasa. Y es el momento de acordarnos de Pablo, cuando le decían Saulo de Tarso, en aquellos años de atrás, cuando él salía mostrando sus filacterias. Las filacterias eran unos trozos de las escrituras que se ponían en los hombros y en los brazos para mostrar cuán espirituales eran, que guardaban la palabra de Dios, que siempre la tenían en su mente. Y con sus vestidos largos de fariseo, orando en las plazas, ayunando, dando diezmo del comino y del eneldo, diciendo: soy discípulo de Gamaliel, el mejor teólogo que existe. Y mirando a todos con orgullo, diciendo: Señor, yo soy mejor que todos estos, porque yo sí cumplo, porque yo sí sé lo que hay que hacer y lo hago. Ese es Pablo antes de encontrarse con Jesús camino a Damasco. Pero Pablo, después de encontrarse con Jesús, se ve a sí mismo como un vendido al pecado. Se da cuenta de su miserableza. Se da cuenta que aunque ya no cumple con todos los ritos, sino que ahora realmente camina con Jesús, su naturaleza le está jugando una mala pasada. Porque él no se conforma con adorar a Jesús. Él no se conforma con hacer un devocional diario y asistir un día a la semana a un culto. Él no se conforma con aprenderse la Biblia. Él necesita seguir a Jesús, caminar cada día con Jesús, pararse detrás de Él y seguir sus huellas y parecerse a Jesús. Y esa es la diferencia entre una religión y el cristianismo. Una religión te invita a adorar a un Dios. El cristianismo te invita a seguir a Jesús. Día a día, hora tras hora, minuto a minuto. Una religión se vive dentro de un templo, dentro de una capilla, dentro de un lugar. El cristianismo se vive en la casa, se vive en la calle, se vive en el bus, se vive en el trabajo. Acá el Señor nos enseña su palabra
su palabra, pero lo vivimos afuera. Si tú vives tu cristianismo acá, solamente los minutos que estás acá, y los minutos que haces tu devocional, y los minutos que oras, y el resto del día vives tu vida a tu manera, no eres cristiano. Por eso Pablo dice, no sé lo que me pasa. Pablo sabe que no hay poder propio, que él no puede por sus propias fuerzas salir de esta situación. Por eso más adelante viene la buena noticia. El capítulo 8 es una noticia maravillosa. Pablo más adelante nos va a enseñar que esa batalla no la podemos ganar nosotros, que esa batalla solo la puede ganar Jesús. Y dice el capítulo 15, se me fue el tiempo otra vez hoy. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo creo que todos los que hemos nacido de nuevo conocemos esa lucha. Tal vez has tenido la experiencia de hacer algo que al principio te parecía no muy bueno, pero bueno, ¿por qué no? Y después te diste cuenta que era malo. Y después te diste cuenta lo horrible que lo hiciste, de lo que hiciste. Y después dices, pero ¿por qué hice lo que hice? ¿Cómo pude caer tan bajo? Señor, ¿cuánto te he fallado? No sé si alguna vez alguno de ustedes hizo una torta, un almuerzo rico, una cena para mamá, para papá, para el esposo, la esposa, y se esmeró porque esa persona la ama mucho y le dedicó tiempo, consiguió los mejores ingredientes, todo perfecto, y se le quemó. ¿Alguien le ha pasado? A mí me pasó. Y a quien le haya pasado sabe que el sentimiento es durísimo, porque a uno le duele. Uno se siente frustrado. ¿Cómo puede ser posible que todo lo que hice para que me saliera bien esta cena y al final la quemo? Eso es lo que está viviendo Pablo y eso es lo que vive un cristiano. Señor, quiero hacer lo mejor para ti. Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero que mi vida sea realmente una vida que te honre, que te dé la gloria. Y ¡pum! Nos tropezamos, quemamos la torta y nos sentimos frustrados. Señor, no entiendo lo que me pasa. Quemo la torta una y otra vez. No entiendo lo que me pasa. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo está frustrado por lo que le está sucediendo, pero hermanas y hermanos, esto es una gran noticia para nosotros los cristianos, porque si tú te sientes frustrado, vas bien. Quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en ti. El sentimiento de frustración señala que tú estás progresando, que tú estás mejorando, que tú estás creciendo. Alguien que no es cristiano peca y no siente nada. Alguien que no es cristiano evade impuestos y los sigue evadiendo. Alguien que no es cristiano no paga lo justo a sus empleados y no le interesa. Soborna y no le importa. Pero un cristiano, aunque se llegara a resbalar, le duele hasta lo más profundo de su corazón y no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer. En la perícopa anterior inicié haciéndoles una pregunta. Si se sentían más pecadores antes de entregar a sus vidas a Cristo
o después? Y la respuesta nos la está dando Pablo. Pablo, antes de conocer a Cristo, no se sentía pecador, se sentía sobrado. Al contrario, Dios le debía favores a él por lo bueno que era. Pero después de entregarse al Señor, se da cuenta de su pecado. Por eso los cristianos nos sentimos más pecadores después de conocer a Cristo, porque tenemos la sensibilidad del pecado. Porque ahora sí la ley hace su efecto y el Evangelio más. Antes de conocer a Cristo, la ley nos invita a arrepentirnos. Después de conocer a Cristo, la ley nos invita a crecer en santidad. Y antes de conocer a Cristo, la gracia nos salva. Y después de conocer a Cristo, la gracia nos santifica. Ley, gracia, ley, evangelio. Imposible separarlas. Tal vez un cristiano se sienta delante del Señor y dice: Señor, aquí estoy yo. Por tu gracia ya quedó atrás el fraude, por tu gracia ya quedó atrás la egolatría, por tu gracia ya quedó atrás la pornografía, el adulterio, muchas cosas. Pero Señor, aún sigo haciendo lo que aborrezco. Necesito que me ayudes a crecer más en ti. No puedo solo. Esta lucha interna con el pecado solo la vive el creyente. El incrédulo, el no salvo, el que no es nueva criatura no la vive, porque ni siquiera se da cuenta que está pecando. Creo que esta vez tampoco alcanzamos a terminar la perícopa. Vamos a dejar acá. Pero yo creo que hay bastante para pensar. ¿Somos sensibles? ¿Aborrecemos el pecado que, aunque cada día es menos, cada día nos afecta más? ¿Será que decimos: Señor, soy tan humano, sigo cargando esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, soy tan así que sin ti no puedo mejorar? ¿O nos sentimos tan autosuficientes que creemos que por nosotros mismos, con programación neurolingüística, con motivación personal, tú puedes, soy mejor, soy el más grande, soy el menos pecador, con eso vas a poder crecer en santidad? Hoy Pablo nos invita a que nos rindamos a Jesús, a que salgamos de una religión que solo adora y entremos en una relación que adora, pero primero obedece, sigue y sirve al Señor. No sé si las preguntas que les dejé alcanzan a... Sí, creo que sí podemos. ¿Te reconoces como un pecador que no puede salir del pecado por ti mismo? ¿Eres sensible a tu pecado y te duele profundamente caer en pecado? Y la tercera la dejamos para la otra semana. Los invito a que estemos en pie, vamos a orar.